Taller número 2, segundo periodo, Ciencias Naturales, Biología. Nuevamente hacemos el ingreso, como siempre, a través de la página del colegio, en este caso por el lado de vida escolar, académica, gestión de las áreas, jornada tarde, naturales. Allí vamos a encontrar los enlaces de 801 para biología y acá encontramos que también pueden consultar esto directamente, octavocn.blogspot.com. Taller número 2, ciclo celular. Indicaciones generales del taller. Copiar en el cuaderno de biología el siguiente texto y resolver el ejercicio para enviarlo al correo electrónico del 19 al 23 de abril, es decir, la primera fecha va a ser hasta mañana. Y a más tardar el 30 de abril. Esta sería una fecha última en caso de que ustedes hayan tenido algún percance durante esta primera semana. Y más adelante les doy las otras indicaciones sobre las fechas. Este taller es sobre ciclo celular. Entonces acá tenemos un pequeño gráfico de lo que son las fases del ciclo celular. Una célula inicia su ciclo celular en esta zona. Y la primera parte de su ciclo celular es la interfase, que tiene 3 etapas. La etapa G1 se llama así por growth, que significa crecimiento, y en esta primera etapa la célula lo único que hace es cumplir su crecimiento y su desarrollo normal. Hay algunas células que se quedan en esta etapa y se dice que esas células se quedan en G0 porque nunca crecen más allá de esto. Luego de G1, si la célula pasa a la siguiente etapa, que es la S, significa que esa célula va a ir a división celular, pase lo que pase. En este caso, la fase S se llama así porque significa síntesis, y en la fase S se da una duplicación del material genético. Es decir, durante la fase S, el núcleo de la célula duplica todo su ADN, solo el ADN, es decir, la diferencia entre la célula entrando acá y terminando acá es que su núcleo debería crecer y oscurecerse. Y durante la etapa G2, es decir, Ground 2 o crecimiento 2, la célula va a hacer el proceso de dividir todos sus organelos, es decir, acá en esta etapa la célula va a dividir las mitocondrias, si tiene cloroplastos, peroxisomas, va a hacer una división o un aumento en el retículo endoplasmático, etcétera, en todos los organelos. Significa que al terminar esta etapa de crecimiento 2, la célula es mucho más grande, tiene el doble de organelos y tiene un núcleo más grande que cuando inició la G1. Y finalmente acá tenemos que dice división y hay una M. Esa M significa mitosis. Al finalizar la mitosis, como veremos en un próximo taller, la célula se va a dividir en dos y cada una de ellas, dependiendo del tipo celular, pero seguramente van a iniciar nuevamente este proceso desde la interfase de G1, S, G2 para seguirse dividiendo. ¿Listos? Eso para que quede claro. Acá tenemos algunos datos específicos de estas etapas que les acabo de explicar brevemente. Ustedes los pueden leer, los deben leer y escribirlos en el cuaderno. Por ejemplo, acá nos dan un dato curioso que el 90% del ciclo es la interfase. Significaría que la mitosis sería menos del 10%. Acá nos dicen la G1, que es growth o gap 1. Tenemos acá algunos otros datos. La carga genética en humanos diploides es 2N, 2 copias cuando va a haber división celular. Ese 2C significa 2 copias. Acá nos dicen que en la fase S tenemos, como les decía, la duplicación del ADN, es decir, el material genético que está en el núcleo de la célula. Y en la G2 tenemos el crecimiento de la célula, síntesis de ARN, que también recuerden que tiene que ver con los ribosomas.
Y acá tenemos, al finalizar esta fase, 4 copias del material genético. 2 de la mamá, 2 del papá. Anteriormente teníamos 2 copias, 1 de la mamá, 1 del papá. Y entramos a la fase M, que es mitosis y citocinesis, que acá nos explican brevemente en qué consiste. Luego vamos a tener un fragmento de otro texto que nos dice qué tiene que ver el ciclo celular con el cáncer. Los invito a leerlo de manera detenida porque el cáncer tiene mucho que ver con una división descontrolada de algunos tejidos, de las células de algunos tejidos, que hacen que estos tejidos colapsen, dejen de tener una función, un funcionamiento normal y se vuelvan dañinos para la salud de la persona. También tenemos la explicación muy breve del ciclo celular, cómo se da este mismo ciclo celular en las plantas. Es muy similar, pero no es exactamente igual porque recuerden que las plantas tienen paredes celulares, las plantas tienen unas áreas en sus estructuras distintas que el cuerpo humano. Entonces las plantas, bueno, y recordemos que muchas plantas tienen un crecimiento indefinido, es decir, las plantas siguen creciendo, nosotros sí dejamos de crecer en alguna etapa de nuestras vidas. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué hay que hacer en este ejercicio, en este taller? Es muy sencillo, ya varios me lo entregaron. Hay que copiar este texto y hacer el dibujo del ciclo celular que tenemos arriba y posteriormente, según el orden que les acabo de decir, hacer el mapa conceptual del ciclo celular. Y con esto terminaríamos el taller número 2 de biología para grado octavo.